Buenos días, casi tardes, Agua de Vida, ¿cómo están? ¿Aprendiendo y creciendo? Los veo listos para tomar notas, muy bien, me encanta esa actitud porque nunca es tarde para seguir aprendiendo y creciendo. Hoy quiero presentarles a alguien que tal vez ustedes ya conocen, mi gran amigo, el pastor Nico. Por favor, dennos una calurosa bienvenida de Agua de Vida. Él ha sido un amigo y parte de Agua de Vida desde que antes que comenzáramos Agua de Vida en el 2004. Así que, welcome, Pastor Nico. Yo voy a estar traduciendo al inglés o al español. A los dos. A los dos, ok. A ver cuándo me sale el español. A ver si me sale. Bueno, mucho gusto estar con ustedes otra vez. It's a pleasure to be with you. ¿Ves? Ya nos separaron un poquito más, ¿verdad? Ya estamos arrimando mucho. Es que teníamos feedback. Sí. Pues me da mucho gusto estar con ustedes este día, a hablar acerca de nuestro trabajo. Y ahorita voy a cambiar en inglés porque mis notas son en inglés, pero sí quise decirles que es un gran privilegio estar con ustedes. So we're starting today, or we're finishing today, a four-part series on how our work impacts our world and our destiny. Y hoy terminamos, hoy es la cuarta lección de esta serie de 4 semanas en la cual vamos a estar hablando un poco más profundo acerca de cómo es que nuestro trabajo influencia al mundo y nos da un destino. And work is an interesting subject because nobody gave me a theological, there's no classes in seminary for a theology of work. Esta palabra de trabajo es una palabra muy interesante y esta es una enseñanza muy interesante porque en la escuela de teología no se enseña acerca de la teología del trabajo. Has anybody heard these kinds of messages in church before about work? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta clase de mensajes en la iglesia anteriormente? No, it's different. Es algo diferente, pero muy necesario. Most of our understanding of work comes from some misinterpretation of the word. Y muchos de nuestros aprendizaje, entendimiento acerca del trabajo viene de unas enseñanzas que no son básicamente bíblicas. And some of us, and most of us, just learn from the world around us. Y la mayoría de nosotros aprendimos tan solo en el mundo en el cual vivimos. And that's why it's so important to get, if our worldview is going to be, and our work view is going to be correct, we need to get God's view for ourselves. Entonces, por eso es que esto es tan importante, de que si nuestra manera de ver al mundo desde el punto de vista de una cristianidad, entonces tenemos que aprender qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestro trabajo. You might be here today and you don't have a job. Maybe you're a student, maybe you're retired, or for some other reason you're not actually employed or doing a job. Y si usted se encuentra acá y usted no está trabajando porque ya está retirado o está retirada, o usted es una ama de casa o un amo de casa, o usted es un estudiante, todavía este mensaje es muy importante para cada uno de ustedes. Yeah, you might think, well, how does this apply to my life? Y puede estar pensando, ¿cómo es que puede aplicar esto a mi vida? Everybody works for somebody and everybody is over somebody, oversees somebody. La verdad es que cada uno de nosotros trabajamos para alguien y cada uno de nosotros trabajamos, o alguien trabaja para nosotros. How many of you have gone out to eat in the last week? ¿Cuántos de ustedes han salido a cenar la semana pasada? Probably almost all of us, really. ¿Sí? When the waitress or the server comes to your table and you're happy with your meal, you don't even notice her. Cuando ustedes van a un restaurante y la persona que les está sirviendo la comida, todo está muy bien con la comida, ustedes tal vez ni siquiera notan quién fue quien les sirvió la comida. But if something goes wrong with your meal, your service, who's the first one that gets the criticism? Pero si algo está mal con su comida o con el servicio, entonces ¿quién es la primera persona que ustedes le ponen atención? In our thinking, we think that person works for the restaurant or the owner of the restaurant. En la manera como pensamos, vamos a pensar que la persona que está sirviendo la comida trabaja para el restaurante, para el dueño del restaurante. But they're really working for us. Pero en realidad ellos están trabajando para nosotros. We Nosotros call them somos el cliente. servers. Y por eso los llamamos servidores. And if we all have a home that needs taking care of, so we have this thing called chores. Todos vivimos en un lugar y tenemos esas responsabilidades en el hogar para mantenerlo. So we all work
for somebody and somebody works for us. There's always a hierarchy of work. Así que siempre hay una jerarquía de trabajo. Trabajamos para alguien o alguien trabaja para nosotros. So today's message applies to everybody, regardless of where you are in life right now. Así que el mensaje de hoy aplica a todo el mundo, no interesa qué edad tenga usted y en qué circunstancias se encuentre en la vida. I don't know what your experience was, but I had a dad who worked really hard. He sacrificed a lot to immigrate to the United States as a young man himself. No sé cuál fue su experiencia individual, pero en el caso del pastor Nico, él tuvo un papá que inmigró a los Estados Unidos de una edad muy temprana y tuvo que trabajar muy duro. You guys familiar with the Brazador program? I think some of you, right? ¿Sí conocen el programa? ¿Cómo se llama? Brazador. ¿Brazadores? Braceos. Braceos, thank you. No parcero, pero bracero. Braceos. So, see, that's why I don't preach in Spanish. But he worked really hard and sacrificed a lot to come and work in the fields to produce, in the produce market, to get food on the table for Americans and for export, probably. Pero él vino a trabajar y trabajaba en las fincas donde tenía que trabajar arduamente para poder cosechar comida que iba a alimentar a muchas personas y alimentar a su familia también. And once we were established as a family here in the United States, when we were young, he would take us on every summer for 3 or 4 years to the fields to go and work. Y cuando ellos eran jóvenes, cuando ellos eran niños, entonces su papá les llevaba al campo donde él trabajaba para que ellos tuvieran la experiencia de lo que se trataba ese trabajo tan arduo. Not because we needed the money, No porque necesitábamos el dinero, but because he wanted to teach us the value of hard work. porque nos quería enseñar el valor del trabajo fuerte. Del How many of trabajo you ético. have had those experiences? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa clase de experiencia? It's ¿Algunos de important to ustedes? work hard, Es muy importante el de aprender a trabajar duro. but why? ¿Pero por qué? Because in our culture, we're told that you can work hard and be anything you want. En esta cultura nos dicen de que si trabajamos duro vamos a tener todo lo que queremos. And when we buy into that worldview, it changes our direction and our destiny. Pero si entramos en esa manera de ver al mundo, entonces va a cambiar nuestro destino y nuestro mundo. We don't notice it very much because we all think we're focusing on God, but we're also just a little bit focusing on something else. Y no lo notamos porque esto es algo que entra muy despaciosamente a nuestra manera de pensar, pero comenzamos a enfocarnos mucho más en el trabajo que en Dios. If you ask somebody, tell me who you are, Si le preguntas a alguna persona, ¿quién eres tú?, they will tell you about their occupation. te van a decir inmediatamente de qué es lo que ellos hacen para el trabajo. We use the word identity around here. Y esto es lo que se convierte en una identidad. So if your identity is in being a doctor, or your identity is being a student, or being whatever other occupation you might find, Si tu identidad es de ser de una ama de hogar, de un estudiante, de un doctor, de un abogado, entonces esa es la manera como tú ves el mundo, a través de tu identidad. without knowing it, we've slightly deviated from our identity in Christ. Y en realidad estamos yendo en una dirección equivocada de la identidad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. And that will infect our integrity and the integrity of the things that we do and the choices that we make. Y esto puede infectar nuestra integridad y las decisiones que tomamos. So in the, 2008, 2009, do you all remember the Great Recession that happened because of the housing market crash? Muchos de ustedes tal vez se acuerden de lo que sucedió en el año 2007, 2008, 2009, que lo llamamos hoy en día la Gran Recesión. Some of you were directly affected by that Algunos de personally. nosotros fuimos afectados directamente por esa gran recesión. That's because some bankers on Wall Street figured out a way to sell houses to people who couldn't afford the houses and would never be able to pay back the loans. En ese entonces, para darles un resumen de lo que sucedió, los banqueros de ese entonces formaron una manera legal de cómo dar préstamos a personas que ni siquiera iban a poder pagar esos préstamos. The system of lending that they bought into was legal, Ese sistema de prestamista era un sistema legal, but the way things turned out, it was very apparent that it was not ethical.
pero no era un sistema ético. They were serving themselves, Ellos estaban enriqueciendo a sí mismos and they were taking advantage of people. y estaban tomando ventaja de mucha gente. And if the truth be known, the people who suffered the most during that time were the people of color. Y si les digo la verdad, las personas que sufrieron más durante esa época de recesión fueron las personas de color, las minorías. Because they tend to be in the more disadvantaged situations of income and possibility. Porque desafortunadamente eran personas que eran las más necesitadas y también querían tener el sueño americano de tener una casa. The business owners were doing something legal, but were they doing it right? The Los answer to that inversionistas is, y of los course, banqueros no. estaban haciendo algo legal, pero que no era correcto. Now, it's easy to sit here and, look up at the rich people, if you will, and the well-to-do, the bankers, Wall Street, and notice their corruption because it was in such a grand scale. Y es muy fácil de que nos sentemos acá, escuchemos esa historia y nos tengamos esos recuerdos de que es algo tan grande que sucedió en el mundo financiero, pero no nos podemos fijar tal vez en lo que sucede en nuestras propias vidas. But that didn't happen overnight. Y eso no sucedió de la noche a la mañana. That happened by individuals over a lifetime making choices on those kinds of scales. Who am I hurting? This is okay. It's not against the law. It's just a little bit at a time. Of course, as they advance and grow, they come in positions of power, and then something large happens. Y es lo que pasa con todas las situaciones y decisiones sin ética que tomamos nosotros. Eso sucede a través de mucho tiempo, en los cuales se toman decisiones que parecen o son legales, pero que en realidad son para el beneficio de tan solo una minoría. So in our own lives, it's important to recognize where we are being tempted. Nobody's paying attention. It won't hurt anybody. It's not against the law. Y el desafío que nosotros tenemos individualmente es de qué decisiones estamos tomando nosotros que tal vez sean legales, pero que están afectando negativamente a las personas a nuestro alrededor. Because just like in the business world, for us as believers, whether we have a lot or we have a little, it's never about what is legal, but what is godly. Tal como en el mundo de negocios, en el mundo de la cristianidad, de un seguidor de Cristo, nunca se trata de lo que sea legal, sino de lo que traiga gloria a Dios. So I want to read to you 1 Corinthians because it's really interesting. Sometimes I'll challenge people. What does God, and I'll challenge you, I didn't do this last service, but what has God prohibited you from doing? Pregunta, ¿qué les ha prohibido Dios a ustedes individualmente de no hacer? Mucha gente dice de los 10, the Ten Commandments, mandamientos, ¿eh? Los 10 mandamientos. See, now we're getting messed up. That's right. I was going to translate into the Ten Commandments. But they do. When you ask people about what God prohibits, they almost always go to the Ten Commandments. Cada vez que hablamos acerca de qué es lo que Dios prohíbe, usualmente las personas que conocen la Biblia un poquito van a los 10 mandamientos. Which challenged me when I read this verse in 1 Corinthians 10, 23 and 24. Y esto me desafió a mí individualmente cuando leí el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 24, Jorge, please. que dice lo siguiente. Digan, todo está permitido, digan todo, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los intereses del prójimo. So you're allowed to do anything you want. It says so right here. All things are permissible. La Biblia nos lo dice muy fácilmente. Nos dice sin lugar a duda que todo está permitido. And that's why people get in trouble because they follow the letter of the law and think they can be okay. Y por eso es que muchos de nosotros nos metemos en problemas porque seguimos la ley que está escrita, pero no vemos el corazón de Dios. Because when we're following the letter of the law, we're trying to evade the Spirit of God. Porque cuando seguimos la ley, estamos evadiendo el espíritu de Dios, el espíritu de la palabra.
But if we're living in the Spirit of God, then we know that the things that we do affect our lives and the people around us. Pero si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces nos damos cuenta de que eso que hacemos no solamente nos afecta a nosotros, sino también a las personas a nuestro alrededor. So the decisions you make in your day-to-day life, whether you're at work or at home or at school, are you building people up? Así que la decisión que tenemos que hacer diariamente, ya sea en su lugar de trabajo, en su lugar de retiro, en su escuela, es cómo estamos afectando a las personas a nuestro alrededor. Are you taking advantage of people for your own advantage? ¿Estamos tomando ventaja de las personas a nuestro alrededor para nuestra propia ventaja? This is supposed to be our view, is to be kind and generous to our neighbors. Nuestro llamado como cristianos es de ser noble y generoso con nuestros vecinos. Amen. So, if we have that view, then what we're looking at is a different way of thinking about things. We're talking about relationships here, and we're going to read Isaiah 58 and talk about the relationship between masters and slaves. Y ahora vamos a leer los versos en Isaías capítulo 58 que trata precisamente acerca de la relación entre empleados y empleadores y empleadores y empleados. Jorge. Isaías 58, verso 3, dice lo siguiente: ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Verso 6. El ayuno que he escogido, dice Dios, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Verso 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? So, how many slaves are there in here today? ¿Cuántos esclavos hay aquí hoy en día? Any masters? ¿Algunos jefes? We need to frame this up in our world today, because the slaves that Paul is talking about here were more like what we could call indentured slaves. Tenemos que ver y leer todas estas escrituras en el contexto en el cual fueron escritas, ¿no? Isaías está hablando acerca de una historia en la cual los esclavos no eran esclavos que las personas eran dueños de esos esclavos, sino eran esclavos que estaban endeudados o eran esclavos que se habían convertido en esclavos porque habían sido conquistados. So these people had the possibility and the ability to be free again by working their debt. Así que estos esclavos de los que habla la Biblia tenían la posibilidad de ser libres nuevamente una vez de que hubiesen pagado su deuda, aquellos que estaban endeudados. But the important part of this message is not to get stuck in slaves and masters, because we can just go, well, I don't know what that means. Y lo importante de estas escrituras no es de que nos quedemos pensando tan solo en eso de esclavos y jefes. It's more important to recognize that God is talking about our relationship to each other in a work setting. Lo importante de estas escrituras es de pensar acerca de la relación que Dios nos está hablando entre el empleador y el empleado. The example of the corruption that I shared from the 2008-2009 El ejemplo de la corrupción que tuvo lugar en el año 2007, 8 y 9 happened because people of power took advantage of people who didn't have as much power. sucedió porque las personas que estaban empoderadas, las personas que estaban encargadas de esas finanzas, tomaron ventaja de personas menos afortunadas. And that kind of corruption is all over humanity. It's all over the world. It's not just in the poorer countries, but it's also with us here in the United States as well. Y esa clase de corrupción existe en todas partes del mundo, no tan solo aquí en los Estados Unidos. So if you're the worker, if you're the employee, Isaiah is saying you are supposed to look, and in this kind of a setting, we're talking about how you relate to the injustices that come around you. You are supposed to respond differently than people who are not believers.
Y estas escrituras nos desafían de la manera como vamos a responder en una situación donde tal vez exista la corrupción. ¿Cuál es nuestra manera de actuar en situaciones como tales? And specifically to those who are over people, if you're an employer or a manager or a supervisor, how you treat your workers is really important. God cares about that. Y específicamente, si usted es un jefe, un supervisor y usted tiene personas bajo su responsabilidad, usted es un profesor en la escuela, usted tiene personas bajo su responsabilidad, el desafío es cómo estamos y cómo debemos de tratar a esas personas que están bajo nuestra You see, responsabilidad. when we stand before God, God's not going to ask you whether you did something legal or illegal. He's going to ask you whether it was right or wrong. Cuando estemos en la presencia de Dios y Él nos va a juzgar por cada una de nuestras acciones, Él no nos va a preguntar si lo que hizo fue legal o ilegal. Nos va a preguntar si lo que hicimos fue correcto o incorrecto. Because corruption crushes people. It steals hope, it steals possibility, and it keeps people stuck. Porque la corrupción mata a las personas, le roba la integridad a las personas, roba la identidad de las personas. It steals life and it robs the poorest people of hope. Y sobre todo abusa de las personas más pobres y le roba la esperanza que estas personas tienen. And Isaiah 58 tells us how God views this kind of behavior, its treatment. Y Isaías 58 nos dice cómo es la manera como Dios ve esta clase de comportamiento. This is not how he wants his children to behave. Y de esta manera como Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos comportemos. We're called to be, as Christians, we're called to be honest, compassionate, generous, and not because there's a reward for that kind of behavior, but because it's the right thing to do. Y como cristianos somos llamados a ser honestos, generosos, apasionados, tener integridad, no porque tan solo vamos a recibir una recompensa por esa manera de actuar, sino porque ese es el corazón de Dios. Ese es el Dios a quien servimos. As a business owner, if you're a business owner in here today or you're over somebody, making the kinds of decisions that are godly and treating your employees with honor and respect may cost you something on the back end. Si usted tiene empleados, si usted es el dueño de su propio negocio, tal vez la manera como trate a sus empleados de una manera correcta le va a costar. Tal vez su costo de hacer negocios va a ser mucho más alto, pero está haciendo lo correcto. It's never okay to put profits over people. Nunca es lo correcto el de poner la ganancia sobre la gente. And I don't have time, but we could go through many examples of things that have occurred in our country over the years that I'm aware of, where that's exactly what happened and people literally died. Y no tenemos tiempo hoy de exponer más ejemplos de las numerosas veces en las cuales las personas han explotado a otras personas para su propia ganancia, que ha afectado tan profundamente que le ha costado hasta la vida a muchas de estas personas. But all of us, regardless of whether we're the ones in charge or we're the ones that are beneath the working class, all of us have a responsibility to think about our work differently. Pero todos nosotros, el desafío nuevamente de hoy, de estas últimas 4 semanas, es de que cómo vamos a pensar de nuestra manera en nuestro lugar de influencia, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en el retiro. ¿Cómo vamos a pensar de una manera diferente que le traiga la gloria a Dios? Has anybody here ever been lost? ¿Alguno de ustedes se ha perdido alguna vez? Todos levanten la mano, por favor, si no vamos a orar por ustedes. Especially if you're hiking or in the mountains or in the wilderness. Sí, sobre todo si se van de una excursión, se van a la montaña y después se pierden y ya no tienen su GPS. That's usually because you don't have a compass or a focus point to navigate. Y eso usualmente sucede porque muchos de nosotros salimos sin un compás o salimos sin un GPS. As Christians, we can get lost in our world and in our work if we don't rely on the built-in compass that each believer has. Y como cristianos es muy fácil de perdernos si es que no tenemos al compás del Espíritu Santo navegando nuestras vidas. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. The Holy Spirit brings the work to life in everyday situations. Our work might be boring and mundane.
El Espíritu Santo es el que le da vida al trabajo que hacemos en cualquier lugar donde estemos. Si no, entonces vamos a estar aburridos. If we're not paying attention to what God is trying to do in us at our workplaces, then we're just going to get up thinking, oh, I got to go to work again. Y si no le ponemos atención a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro lugar de influencia, en nuestro lugar de trabajo, entonces nos vamos a levantar y, ay, otra vez, otro día para ir a trabajar. But if we're living out of the foundation of God's love for me, I say that personally because I have to remind myself too. Pero si estamos viviendo de acuerdo a ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, y me tengo que recordar a mí mismo de este principio, entonces nos vamos a levantar con gozo, con placer, con esfuerzo. It's then that love takes over and becomes the goal of whatever I do. Entonces es cuando el amor de Dios toma control de nuestras vidas y nos da propósito a lo que vamos a hacer. Not the money, not the accomplishments, not the fame, not the power. None of those things matter. No es el dinero, no son los títulos, no es todo lo que hemos logrado en el lugar de trabajo, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. It allows me to ask myself some hard questions. Is the work that I'm doing for myself or is it for somebody else? Y estas preguntas son muy importantes y muy profundas, porque ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo para mí o para alguien más? It's very easy as a worker to think all the work that I'm doing is making my boss richer. Es muy fácil para mí pensar, sobre todo si somos empleados, de pensar de que estamos haciendo lo que estamos haciendo para enriquecer a nuestro empleador. And even from a business standpoint, we can look at our employees or the people underneath us and look at the ones that we think are more valuable to the organization. Y como dueños de compañías, entonces es muy fácil de pensar de que tan solo estamos usando a los empleados para enriquecernos a nosotros mismos. And to some degree that may be true, but in the kingdom, none of that is true because everybody is valuable in the kingdom of God. Y esto precisamente, el mundo nos valida eso, pero en el reino de Dios no es de lo que se trata. But being able to recognize your role as a Christian in your workplace takes wisdom. Y para reconocer cuál es nuestro desempeño, nuestro lugar de influencia, nuestro lugar de trabajo, entonces necesitamos sabiduría. Now, wisdom, sometimes people think if I get more information, more knowledge, more intelligence, that somehow is what I need. Muchos de nosotros pensamos de que nos vamos a volver más sabios teniendo más conocimiento, teniendo más experiencia, estudiando más, teniendo más títulos, pero así no es. But there's a vast difference between intelligence and knowledge and wisdom. Hay una diferencia muy grande y muy profunda entre la inteligencia y la sabiduría. Because, and I used to tell my son that, I said, because he's a very intelligent young man, but I tell my son, I said, that's not the same thing. Wisdom is really, sometimes we refer to it as common sense. Y eso siempre se lo recalco a mi hijo, que es una persona extremadamente inteligente, de que su inteligencia no necesariamente resulta en sabiduría y que tampoco resulta en el sentido común. But this is real wisdom. The wisdom only comes from knowing God's heart and knowing yourself well and having the experience needed to foster and grow wisdom over time. So wisdom comes from God. La sabiduría es la capacidad de tomar la decisión correcta cuando las reglas morales no proporcionan una respuesta clara. La sabiduría solo proviene de conocer el corazón de Dios, conocerse bien a sí mismo y tener la experiencia necesaria para fomentar y hacer crecer la sabiduría con el tiempo. So Paul prays for the believers in Colossians 1:19. He prays for them to be filled with all wisdom and understanding that the Holy Spirit gives. El apóstol Pablo ora de esta manera hacia los Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Dice, Pablo ora para que sean llenos de toda la sabiduría y entendimiento que el Espíritu Santo da. But this wisdom only comes when we're willing to stop and spend time with the Lord in reading our Bible and in prayer, right? We call that our quiet time. La sabiduría solo viene
a través de nuestra inversión en la palabra de Dios, de tomar el tiempo de orar, de meditar en su palabra, de estudiar su palabra. Es la única forma como viene la sabiduría divina. So, what does your quiet time look like? Because if you're too busy for a quiet time, you're too busy. Si no tienen un tiempo en el cual ustedes están invirtiendo intencionalmente para buscar de Dios, entonces usted está muy ocupado, muy ocupada. I learned from Pastor Jack Hayford that the way we view quiet time becomes oppressive in itself. It's like, oh, I got to. It turns into work. Y a veces vemos, él dice que lo aprendió del pastor Jack Hayford, quien falleció hace unos meses. Dice que a veces si vemos nuestro tiempo con Dios de una manera como una rutina cotidiana, que tengo que hacer esto, se convierte en trabajo. But he shared this with a group of pastors that I was with. He said when he was struggling as a young believer, he was struggling to keep his commitment of a quiet time. Pero él compartió esto con otros pastores, con otros líderes de la iglesia, de que cuando él estaba joven, esto fue un gran desafío para él. He said that I finally just realized that, speaking with the Lord, that I made a commitment to the Lord that I would read the Bible and that I would pray every day before I went to sleep. Y el acuerdo que hice con Dios fue de que cada noche antes de dormir que iba a orar y iba a leer las escrituras. That really hit home for me because I'm not like Pastor Dan. Y esto fue algo muy importante para mí porque yo no soy como el pastor Dan. Si ustedes no conocen al pastor Dan, él tiene unas rutinas bastante Yeah, difíciles. I'm not getting up at 4:30 in the morning to go climb on a mountain to Se jump in the levanta a las dirt. 4:30 de la mañana todos los días y se va a la montaña, no solamente a caminar, sino a orar. That works for Pastor Dan. That doesn't work for me. Eso trabaja bien y esto es muy importante de que entiendan, de que a veces queremos imitar las rutinas de alguien más y eso puede ser bueno si es que está de acuerdo con ustedes, con su manera de ser. A cada persona debemos implementar nuestra propia rutina. Pastor Jack's advice was liberating for me because he said, even in his own life, that his commitment meant that sometimes he would read a verse, a passage, a chapter, and sometimes he would pray 5 minutes, 15 minutes, 3 hours. There was no set way of he had to do it. All he had to do was be with the Lord. Y esto es muy importante porque tal vez a veces le ponemos límites al Espíritu Santo, ¿no? De que en estos 15 minutos me tiene que hablar Dios porque después ya estoy muy ocupado. Así que el pastor Jack, el ejemplo que les dio es de que a veces, algunas noches, él lee la Biblia tan solo un capítulo, unos versos, ora por 1 minuto, pero a veces el Espíritu Santo lo lleva a orar por 15 minutos, media hora, 3 horas. Ese tiempo está abierto al Espíritu Santo. Lo importante es la relación que estamos fomentando con Dios. And with that relationship, as it grows, you want to spend more time with God. Y a medida que crece esa relación con Dios y eres llamado el amigo de Dios, entonces vas a querer invertir más tiempo con Dios. And that's where things begin to change your worldview of not only your work, but your entire life and your perspective on life. Y de ahí es donde emana ese cambio de la manera como vemos nuestro lugar de influencia, nuestro lugar de trabajo, basado en esa relación con Dios. And in our relationships, Paul, in Ephesians chapter 6, he talks about Christian relationships in very direct terms. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 6, está hablando muy directamente a esta clase de relaciones. And so he talks about this in Ephesians chapter 6, which is interesting if you look what he's going to talk about slaves and masters again here. Just a chapter before, he's talking about the relationship between husband and wives. And the only real difference there is he's talking about slaves and masters and husbands and wives. And I don't have time to go into all of that, but if Jorge would read this verse, I want to go there. Sí, para darles un contexto de lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el capítulo anterior, capítulo 5 de Efesios, está hablando acerca de la relación matrimonial. Y ahora que va a hablar acerca de esclavos y empleadores, está usando exactamente la misma palabra, que es la palabra honrar. Y dice lo siguiente en el capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice, esclavos,
Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo algunas cosas, todo, con corazón, la voluntad de Dios. Sirvan de mala gana. Gracias. Están poniendo atención. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que ha hecho, sea esclavo o sea libre. Verso 9. Y ustedes, amos, empleadores, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. So Paul says, obey your masters. And then he says, masters, honor your slaves. If slaves were to be honored, how much more the employees? Así que Pablo nos desafía a pensar de estas maneras de que debemos amar, obedecer a nuestros amos y le da la misma regla, la misma guianza a los amos para honrar a sus empleados. He tells both the master and the slave to honor each other because God is watching all of us, right? Not just one side or the other, God's watching all of us. Y con Dios no hay favoritismo. Él le dice tanto a los amos como a los empleados de que se deben honrar mutuamente. And what does that look like? If you're the employee, show up on time. Be dedicated to doing the best work you can possibly do. Excellence is important. ¿Y cómo demostramos esta manera? ¿Cómo demostramos esto en el lugar de trabajo? Si usted es un empleado, llega al trabajo antes de tiempo, haga un extra esfuerzo y hágalo todo para la gloria de Dios. Don't do it for a raise. Don't do it for a pat on the back. Do it because God is watching you. No lo hagan tan solo porque le van a pagar más o le van a pagar overtime o porque quiere complacer a su jefe, sino haga porque Dios les está viendo cómo hacen su trabajo. Now the bosses are going, yeah, amen. Así que todos ustedes que tienen empleados están diciendo, eso, siga predicando, pastor. But God is watching you too. Pero Dios también los está viendo a ustedes, los amos. Are you honoring your employees? ¿Están ustedes honrando a sus empleados? I mean, dishonor in the workplace as far as a boss can take many forms, but taking credit for something that your employees did. Hay muchas maneras de abusar el lugar de trabajo, sobre todo como dueños y una de esas formas de deshonrar a los empleados es tomando el crédito para sí mismo de lo que sus empleados han hecho anteriormente. Talking down to them as if they're not smart enough to do something else. Insultándolos, hablando mal acerca de ellos como si fueran brutos. I had a boss one time, because your words matter. I had a boss one time. I was working as a roofer, and he told me, "Hey, strong of back and weak of mind, bring me that bag of rocks." Sí, él está contando una historia que cuando estaba trabajando, estaba haciendo techos, estaba arreglando techos y su jefe le decía que tenía que tener una espalda mucho más fuerte y una mente más débil. Tráigame esa bolsa de ladrillos. See? So our words matter. If you're a boss, Tengamos honor mucho your cuidado employees. con nuestras palabras. Las palabras cuentan mucho. Appreciate the work that is being done for you. Ten un corazón de agradecimiento. Aprecia a tus empleados. So the work is important. Whatever you do it with all of your heart. Colosenses 3:23 nos dice que el trabajo es muy importante, que todo, digan todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. So the whatever you do is important because that erases the lines of boss and slave, boss and employee, supervisor, worker, administrative assistant, and
office work. It doesn't matter what you do. Whatever you do erases those lines. Y por eso es que ese verso en Colosenses 3:23 es tan importante, porque nos dice que todo lo que hagamos, And las not only, labores en la casa, en la escuela, en el lugar de retiro, en el lugar de trabajo, todo lo que hagamos, eso quita las líneas entre un empleado y un empleador, entre un profesor y un estudiante. but it erases a more important line. The difference between what I do as work, as being work, and what I do on Sundays as being sacred. Y también lo más importante es de que borra esa diferencia que existe muchas veces en nuestras mentes, de que ponemos lo que hacemos en la iglesia en un compartimento y lo que hacemos en el trabajo en otro lugar. No hay dos lugares, somos uno, vivimos una vida solamente. A lot of us serve in ministries at church, and we look at that as I'm doing God's work. Muchos de nosotros que Aleluya. servimos y en esta iglesia somos muy bendecidos de tener más de la mitad de las personas que tienen esta iglesia son voluntarios. Y decimos que estamos haciendo el trabajo de Dios. And Y the lo rest, estamos haciendo. and the rest of the week, I'm just bored and burnt out. Pero muchas veces esas mismas personas van a su lugar de trabajo y están aburridos y están haciendo las cosas sin pasión y sin diligencia. They're both just as important to God. They're both just as sacred to God. Ambas son igualmente importantes para Dios y ambas Dios está viendo y va a juzgar. Paul makes that clear in a passage out of Acts 18, 1 through 4. And we won't read the entire passage, but Paul was a tent maker. Paul had an occupation, a profession as a tent maker. Pablo nos aclara esto de una manera muy interesante. En Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4, él nos habla de que él tenía un trabajo secular, que era haciendo tiendas de campaña, pero también tenía un trabajo espiritual, que era compartiendo el evangelio. But Paul didn't separate the two. They were both important to him as a part of ministry, a part of his life. It wasn't Paul the tent maker and Paul the apostle. It was Paul who was both all the time. Y Pablo nuevamente en Hechos 18, versos 1 al 4, no separa de que Pablo hacía las tiendas de campaña y después de ese trabajo se iba a compartir el evangelio. Todo era parte de su misma vida. It's that same way with us. If we understand that we have the Holy Spirit in us, we can make a difference in our workplace. Even if, for us who have bosses, even if our boss is somebody that we can't stand. Si entendemos de que todo es parte del llamado de Dios y Dios nos ha llamado a hacer una diferencia en nuestro lugar de trabajo, hacer, como decíamos en los servicios anteriores, ser los pies, las manos, los ojos, la boca de Dios en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de influencia. Entonces, esto es lo que va a hacer una diferencia. Because most of us don't work for Christian bosses. Muchos de nosotros no trabajamos para jefes que son cristianos y que viven como cristianos. And it's no surprise when they don't act like Christians. Y no nos debe sorprender cuando no se comportan como cristianos. But Jesus is really clear that we're supposed to pray for our enemies. Pero Jesús nos dice muy claramente que nosotros debemos orar por nuestros nuestros amigos solamente, por nuestros enemigos. And so when we are in those even sometimes hostile work environments, we can still move in those places. We don't have to start a fight with our boss, with a non-believing coworker or a supervisor, but we can pray. Y cuando estamos trabajando, y algunos de ustedes trabajan en esa clase de lugar donde sus jefes los llaman ustedes el hijo del diablo, ustedes todavía pueden orar, pueden interceder y pueden hacer la diferencia en ese lugar de trabajo. Because we have that compass inside of us, and He's going to guide us and help us through those difficult times. Porque tenemos ese compás que nos da la dirección de cómo comportarnos en cualquier lugar que se llama el Espíritu Santo. And we live in a culture where, hey, if you have that kind of a boss, you don't necessarily have to always stay there. We have the liberty of finding another job if we have to. Y gracias a Dios vivimos en un ambiente en el cual, donde si estamos en ese lugar de trabajo que es opresivo, en realidad opresivo, ya el Señor nos puede promover a
buscar otro trabajo y trabajar en un lugar diferente. But that decision to leave your job shouldn't just be because you don't like your job or because you don't like the people you work with. It should be because God is calling you somewhere else. Pero esa decisión de dejar su lugar de trabajo no es tan solo porque a usted no le gusta su jefe o no le gusta su trabajo. I've Sino noticed this debe among ser una decisión porque Dios le está llamando a ser la luz y la sal en otro lugar. I've seen a trend among Christians that when they don't like the way things are, they just go somewhere else. Y desafortunadamente en el mundo cristiano estamos comportándonos también como se comporta el mundo, que tan solo porque no nos gusta el lugar donde estamos, entonces nos vamos a otro lugar. But the truth of the matter is that Jesus called us to be light in darkness. Pero la verdad es de que Dios nos ha llamado a ser la luz en la oscuridad. So before you decide to change jobs or do whatever it is you need to do, make sure that you understand that you're the light and you may be the only light in the workplace where you are. Así que antes de que ustedes tomen esa decisión de cambiar de un lugar donde están, entonces acuérdense que tal vez Dios los ha llamado a ser usted la luz exclusiva en ese lugar y que sin ustedes no habría luz en ese lugar donde están. You could be the one that brings the change of culture in your workplace. Usted puede ser la persona, el instrumento que Dios puede utilizar para transformar ese lugar. But it's only going to come if you develop a passion for the work that you do and recognize that it is not insignificant if you're doing it for the Lord. Pero eso solamente, exclusivamente va a suceder si usted se da cuenta de que usted debe trabajar con pasión, debe trabajar haciéndolo todo para la gloria de Dios. Romans chapter 12 and verse 11. Jorge? Romanos capítulo 12, versículo 11, 12:11 dice, nunca, digan nunca, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. So never be lacking in zeal and in fervor. It's being passionate for what you do. Nunca dejen el fervor, apasionense por lo que están haciendo. There's a verse in 1 Corinthians chapter 15 and verse 58. If you want to look that up, you can look that up. 1 Corinthians 15:58. Primera de Corintios 15:58. And I have this verse memorized out of the Message translation. But it says this: whatever you find to do for the Lord, throw yourself completely, it says, throw yourself completely into the work of the Lord, for whatever you do for Him will never be a waste of time. Y él dio una versión de la traducción que se llama El Mensaje en inglés. Esta traducción está de la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consistentes de que su trabajo, o conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Every one of you has contributed to the work of the kingdom simply by going to work every day. Some of you don't recognize that, but the simplest things, whether you're cleaning something to keep it sanitary so somebody doesn't get sick, whether you're creating food or providing food for stores or restaurants, those things all come to the table that help feed my family. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de la manera como Dios nos ha usado para engrandecer el reino de Dios. Algunos de ustedes que trabajan llevando comida de un lugar a otro, o trabajando como agricultores, o trabajando limpiando industrias, limpiando casas, haciendo cualquier arreglo, todo eso ha contribuido para la obra en el reino de Dios. We don't recognize it, but work is a gift to humanity. Y muchas veces no lo reconocemos, pero el trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios. It is Satan who corrupted the idea of work when Adam and Eve fell in the garden. Es Satanás el que corrompió totalmente este concepto del trabajo. But work is not just because we sinned, it's because when you work, you actually participate in the kingdom of God
to provide a service or something for somebody else. Even the clothes we wear are provided by somebody who's working, and maybe they don't know that this is intended by God to provide for His creation. Así que ahora tenemos una oportunidad muy importante que es la de cambiar nuestra manera de pensar acerca del trabajo, que cualquier cosa que hacemos es para engrandecer el reino de Dios. So asking yourself some questions when you go to work, how is God involved in what I'm doing? ¿Qué tal si comenzamos nuestro día en nuestro lugar de influencia, comenzando con esta pregunta? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de mi persona en el lugar donde yo estoy? If we can figure out how God is involved in our day-to-day work, then we can be involved in the plan that God has for our lives. Y si comenzamos a discernir qué es lo que Dios está haciendo, si comenzamos a escuchar la respuesta, a escuchar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en ese lugar donde estamos nosotros, entonces vamos a vivir una vida con pasión y propósito. So the zeal that Paul is talking about in Romans, that zeal, that desire to do something, is like a pot of water boiling, and if you put a lid on it, the lid won't stay on it. It just keeps popping off. Y ese fervor del cual Pablo estaba hablando en el libro de Romanos es como si tuviéramos agua hirviendo dentro de nosotros que no se puede contener. That's the same zeal that Jesus had to go to the cross to die for our sins. Es exactamente el mismo fervor que Jesús tuvo antes de ir a la cruz. Nothing was going to stand in the way of him accomplishing what the Father had set out for him to do. Nada, absolutamente nada iba a parar a Jesús para que él llegara a hacer exactamente lo que su padre le había mandado hacer. Maybe hard to consider how your work could be that important. Es tal vez algo difícil en nuestras mentes de concebir cómo es que nuestro trabajo puede ser algo tan importante. But if we can develop a passion for the things that we do on our day-to-day lives, then we will be the greatest witnesses to the world, more so than just standing on a corner yelling, Jesus loves you. Pero si desarrollamos esa pasión y ese fervor y ese propósito para ser esa clase de evangelistas en nuestro lugar de trabajo, sin tener que compartir, sino tan solo con nuestro comportamiento y nuestra pasión, entonces tal vez vamos a ser más efectivos que un evangelista que se para en la esquina a compartir la palabra. You know what I found out? That if you want to have that kind of zeal, then you have to have that kind of hope. Si la única manera de cómo puedes tener esa clase de fervor en tu lugar de influencia, en tu lugar de trabajo, es de que tienes que tener una esperanza muy clara. If you're just hoping for a better job, less trouble in your life, a raise next year, hoping for some status or reward, or in some places people just can't wait to get their name on a building. Si tan solo estás pensando de que quieres trabajar más duro para tener un mejor salario, una promoción, mejores vacaciones, mejor casa, más toys, entonces estás pensando de la manera equivocada. Because our hope is in Christ. Porque nuestra esperanza es en Cristo. And he says that if we believe in him and we hope in him, we can get a little bit of heaven, a foretaste, now. Y nos dice Jesús, nos desafía a pensar de esta manera, de que si creemos en Él, si nos llamamos seguidores e imitadores de Cristo, entonces podemos tener el cielo, un pedazo de cielo ya en esta tierra. In the hopes of inheriting the fullness of the promise when we go to be with him in glory. Con la esperanza de que un día, muy pronto, vamos a tener la herencia total de vivir por toda una eternidad con Cristo. Amen. This world will be full of broken promises and unmet goals and desires, but the promise of God is yes and amen in Jesus Christ. Este mundo siempre va a tener una falta de promesas que no se van a llevar a cabo, pero las promesas de Dios son siempre sí y amén. Be encouraged in the place that you work, in the occupation that you have. God is in it, and he wants to see you succeed, not just for your benefit, but for the glory of God. Así que este es el ánimo que le dejamos a ustedes en cualquier lugar donde se encuentre hoy en día. Sepan que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. Nunca es tarde
para que Dios haga su plan y su propósito, sobre todo en su lugar de trabajo. Would you please stand? We're going to worship and take Por favor, communion si se together. pueden parar, vamos a invitar al grupo de alabanza y después vamos a continuar con la comunión. Muchas gracias, Pastor Nico. De nada. God bless you. God bless you. Thank you. Mientras que se alista el grupo de alabanza, les quiero pedir si ustedes, cada uno de ustedes tiene los elementos que se repartieron cuando estaban entrando. Si no tienen los elementos y quiere compartir la comunión con nosotros, por favor, levanten la mano, levanten la mano. Si hacen falta elementos aquí enfrente, por favor, allá atrás. Ujieres, por favor, rápidamente, si pueden pasar los elementos acá enfrente, por favor, rápidamente. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Oh, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Levanten tus manos, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria y la honra, el poder, a quien se la merece. ¿Qué tal si le damos una demostración de nuestro agradecimiento? Gracias, Señor. Gracias, Señor. El tercer domingo de cada mes celebramos la comunión en esta su iglesia. Como siempre le recordamos, esto no está reservado para un tercer domingo. Esto se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento cuando recordamos a Jesús. Pero lo que sí es algo exclusivo. Única y exclusivamente las personas que se llaman cristianos son quienes pueden compartir la comunión. Y si usted se encuentra acá o se encuentra en línea, dice, ¿qué significa ser un cristiano? Yo quiero ser un cristiano, yo quiero ser un imitador de Cristo. Tal vez usted se encuentra acá y todavía no le ha dicho sí a Jesús. ¿Qué significa decirle sí a Jesús? Significa de que Jesús sea el todo en su vida, el todo en todo momento, en su hogar, en su escuela, en su lugar de trabajo, en su lugar de influencia. Y si usted se encuentra acá y quiere tomar esa decisión por primera vez, le invito a que ore algo así por el estilo. Y si quieren ustedes acompañarme en voz alta, lo pueden hacer y digan algo así como: Padre, gracias por Jesús. No entiendo todo lo que tú has hecho por mí, pero hoy quiero decir sí a Jesús. Quiero que me perdones todos mis pecados. Son muchos.
pero entiendo de que tú hiciste algo único por mí. Tú pagaste por todos mis pecados en la cruz, una vez por todas. Te doy gracias. Enséñame a tomar el próximo paso de cómo ser un seguidor de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esto por primera vez, vamos a tener un grupo de oración enfrente después de compartir la comunión. Por favor, pase enfrente y denos el privilegio, el honor de orar por usted y con usted y de ayudarles a tomar ese próximo paso de qué significa caminar con Cristo. Para quienes nos llamamos cristianos, no vamos a tomar la comunión todavía porque nos dice, Pablo nos advierte, y leímos hoy, estudiamos mucho acerca de Pablo, nos advierte algo que debemos considerar antes de tomar la comunión. Nos dice en el verso 27 del capítulo 11, nos dice lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así que les invito, antes de compartir, ¿qué tal si ustedes inclinan sus rostros, cierran sus ojos y hagan negocios con su Padre? Hagan negocios con su Padre. Perdóname, Padre. Perdóname. Gracias por tu gracia, tu misericordia, que son nuevas a cada mañana. Gracias por tu perdón. Quiero celebrar tu sacrificio. Dice en el mismo capítulo, verso 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Abran la parte de los elementos donde está la galletica, el símbolo del pan, por favor. Tomó el pan y después de dar gracias, digan gracias. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Compartan. Y si pueden abrir el otro lado de los elementos, por favor. Verso 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga pronto. Compartamos. Antes de despedirlos, les quiero hacer otra invitación. Si el grupo de oración puede pasar enfrente, por favor. Compartíamos con el pastor Nico, todo el grupo de oración, si puede pasar enfrente, por favor. Compartíamos con el pastor Nico antes de comenzar el primer servicio, de que en nuestra congregación hay un gran porcentaje de personas que ya están retiradas. Y que cuando comenzamos esta enseñanza hace 4 semanas acerca de tu mundo, tu trabajo, tu destino, que en el momento que escucharon trabajo ya dijeron: yo ya no trabajo, ya trabajé mucho. Quiero desafiar a ustedes, quienes están retirados, a que hagan una reflexión individual y piensen de todos los errores, los horrores que cometieron en su lugar de trabajo. ¿Me escucharon? Todos los errores y horrores que cometieron en su lugar de trabajo. ¿Y cómo es que ustedes los puede usar el Señor a compartir eso como un testimonio a las generaciones que vienen? Para que esas generaciones no tengan que cometer los mismos errores. ¿Me entienden lo que les digo? Y este es un tiempo de arrepentimiento, pero es un tiempo también donde, si ustedes están acá y escuchan mi voz, ya sea en línea o presentemente,
Dios tiene un plan y un propósito para ustedes. ¿Están de acuerdo? Y uno de esos planes y propósitos es del ser un testimonio para su gloria. Y parte de ese testimonio es: yo era así y el Señor me transformó. El Señor me sigue transformando. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, quienes escuchan mi voz, ya sea en línea o presencialmente, Señor. Y confieso de que yo cometí y he cometido y seguiré cometiendo muchos errores en mi lugar de influencia, en mi lugar de trabajo. Pero te doy gracias, Espíritu Santo, de que tú eres mi brújula. Tú eres la brújula de toda persona que se llama cristiano. Y te pido, Señor, de que me muestres siempre la dirección correcta para ser no solamente de bendición para mí, sino de bendición para todas las personas a las cuales yo tengo influencia. Así que doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Que Dios los bendiga para ser de bendición. Amén.